Mi nombre es José Ignacio Félix Díaz. Bueno, a mí me llama mucho la atención el contraste que hay entre las directrices del G20 y las metas del milenio. O sea, son radicales. Para empezar, las metas del milenio casi parecen una fantasía, son casi de soñar, y son sueño puro, por una razón muy delicada. Una parte importante del concepto de desarrollo está profundamente contaminada de ideología. Es decir, supone que el contenido mismo de la subsistencia de los seres humanos es su consumo material. Y a eso ajusta todos los indicadores. Consume así, es un agente avanzado. No consume, pobrecito, tonto. Entonces no podemos ajustarnos al mismo patrón de consumo a nivel universal para intentar hacer una réplica de lo que ocurre en Canadá o en Estados Unidos. Y ni siquiera tenemos un concepto para definir a la pobreza. La pobreza es carencia de recursos económicos. Y los elementos culturales no están presentes. ¿Cómo puede tomarse la decisión frente a un conflicto de carencia de bienes materiales en la dimensión de la calidad de vida? La calidad de vida necesariamente tiene que ser diferenciada. En México, del desierto al trópico templado, al trópico húmedo. Entonces, cada uno de ellos tiene una oferta ecológica diferenciada. Y los ecosistemas, nada de eso trabaja en esa dirección. Todos están trabajando en función de alojar mejores flujos financieros. Y en la medida en que ellos están privilegiados, adelante. Y si no, si aquello no tiene una opción, revienta y entonces los pueblos tienen que hacerle frente e intentar mantener un espíritu de una condición de flujos financieros que al final de cuentas no llega a las comunidades, ni llegará a las comunidades. Y entre menos llega a las comunidades, el nivel de empobrecimiento material va a ir creciendo y creciendo. Y ahorita ya estamos en un nivel de empobrecimiento por el mismo agotamiento de los recursos. Ahora mismo los recursos, la cantidad de recursos consumidos por los grandes países industrializados es desproporcionado y todos transferimos recursos de bien. Entonces, ese punto no lo hemos roto, y ahí, ahora sí que estaría con esta frase del uruguayo de otro mundo es posible. Estamos en vías de parirlo, pero va a costar un trabajo. Hola, Rocío Mejía, de la Red Nacional de Género y Economía y REMALC. Y bueno, 3 puntos, tratan de ser muy rápida. La primera es, efectivamente coincido con la mayoría de los panelistas en que no hay transparencia efectivamente en las discusiones del G20. Nosotros hemos hecho aquí como organizaciones civiles un ejercicio interesante de solicitar la información al gobierno y hemos recibido negativa, ¿no? No hemos tenido información a la fecha por las vías de los mecanismos públicos de información y a la fecha no tenemos nada. Segundo, por eso formamos apenas el pasado 20 de febrero una coalición mexicana frente al G20, en el cual no solamente estamos organizaciones feministas, organizaciones altermundistas, académicos, etcétera. Somos ya más de 100 organizaciones que estamos en esta coalición mexicana, precisamente para tratar de ver si con la movilización ciudadana logramos que las políticas que se están instrumentando desde el G20 puedan cambiar. Nosotros tenemos la experiencia ya de 20 años prácticamente de discusión desde que se iniciaron las negociaciones del NAFTA, del Tratado de Libre Comercio, y desde ese punto de vista tenemos una posición, una opinión muy pesimista de este grupo. Para nosotros es como más de lo mismo, como decimos aquí en México, es más de las mismas políticas, menos gasto público, menos gasto en salud, menos gasto en educación, con impactos muy negativos precisamente sobre lo que decía Nancy al final, sobre la vida de las mujeres, su vida diaria de tratar de sobrevivir precisamente con los pocos recursos que quedan, con menos empleo, con menos salarios dignos, con menos remuneraciones, con menos prestaciones sociales. O sea, cada vez estamos profundizando más este modelo neoliberal y para nuestro punto de vista, lo que hemos analizado hasta ahora de todos los documentos que hemos logrado obtener por otras vías del G20 es precisamente pues, más profundización de estas políticas. Hola, buenas noches, soy Gloria. A mí solamente me gustaría tener la opinión de alguno de ustedes acerca de la estrategia de BRICS, del grupo BRICS. I think the discussion on the sort of limits to consumption is very important, and the MDGs, by the way, there will be a big debate starting in Rio Plus 20 June in the Brazilian capital on the new concepts
framework that would follow after the MDGs, and there's an emerging idea of having sustainable development goals, which then would be put equal obligations on developing and more advanced countries. And there's also a fascinating idea out by a professor, Monan Singh from Sri Lanka. He has this idea about sustainable consumption goals, where you, like as an individual, you would get certain limits to your, as you draw on the environmental goods and services. And they're very interesting debates, and I think a lot of things are happening in the general awareness and the understanding of the vulnerability of the ecosystems and the limits, and that we're overshooting. I mean, it's very clear, we're absolutely overshooting as humanity, as humankind. These ideas or the calculations on the environmental footsteps, and we're presently using the natural resources of 1.5 planets, which means we're drawing down the natural capital. We're using it, we're living at the expense of our children and grandchildren. I mean, this is all very serious matter. I wouldn't expect the G20 to really act on this, to work on it. But the debates have to be brought to the G20, and they must face up to these challenges. With regard to social equity, or let's say the poverty alleviation, there is an interesting debate going on within the G20 on social protection floors, and the ILO, International Labour Organization, is doing interesting work to define what would be decent living, minimum living standards. But here again, according to the information I have, it's been the rising powers within the G20 that are softening the language, because they come in and say, oh, we have to look at it in the national context and we do not have the resources. But there's interesting work going on. With regard to the BRICS, yeah, that's also an interesting story to watch as it evolves. We don't know yet. We see that they are meeting, that they're trying to get a common agenda. But of course, it's immediately as you turn to real global problems, it's breaking down. If you look at the positioning of these countries at the climate negotiations, for example, there was no common BRICS front or position on this. So we'll see where it goes. Of course, they like to play them up as sort of opposition to the Western camp. That's fine. But the real question is, how will they contribute to solving urgent global problems? With regard to how to proceed on this, well, I think we should not get too excited about the G20. I mean, they're very big issues, and Alejandro was very good at pointing them out. I mean, these are constant issues of power struggle, direction of the world, living within planetary boundaries. But of course, it is important to have a clear view as the G20 moves into more and more of these important areas of global governance, that we hold them accountable and that we follow their moves and have a very clear analytical and political assessment of what they do and what they don't do. Primero, rapidísimo, estoy totalmente de acuerdo con Nancy que tenemos que conocer los documentos. La otra es la esfera de la difusión, pero les pongo el ejemplo. El estudio que pidieron los del G20 a la Agencia Internacional de Energía para calcular junto con la OSD la cantidad de subsidios, y que les dijeron son 500,000 millones de dólares los que tienen que reducir de subsidios a los combustibles fósiles para hacer una contribución real. Llegaron a aceptar que se pusiera en el documento. Se volvió a revisar en Seúl y ya después en Cannes ni siquiera apareció. Es decir, necesitamos efectivamente seguir los documentos, seguir las políticas, pero no irnos, o sea, que no marearnos con el lenguaje de promesas, porque en la realidad es bien sencillo ver que los resultados de tantas promesas no llenan ni media página, ni media página. Es una. La otra es que me parece que los BRICS no tienen una política unificada, primero. En el G20 no hay una política unificada. Se han ido construyendo relaciones. Y
se los digo porque nosotros hemos platicado y platicamos con los grupos de los BRICS, con gente, por ejemplo, en el caso de Argentina y Brasil, desde la REMAL con la Alianza Social Continental tenemos muy buena relación con los funcionarios. Y no es ninguna indiscreción, yo les puedo decir, el gobierno brasileño dice, es que no teníamos agenda. Ah, pero ¿por qué entonces se metieron? Mira, porque si los elefantes van a tomar una decisión de aplastarnos, más vale ponerles el palito como hacen los domadores de elefantes. Es decir, es una agenda preventiva antes que una agenda proactiva dentro del G20, la que empezaron a desarrollar los BRICS. Última cosita nada más, entonces, ya sobre perspectivas. Desde las redes sociales lo que planteamos es, primero, desnudemos la naturaleza política de estas cosas. No es que falten propuestas. El mundo no está como está en crisis por falta de propuestas. Hay montones de propuestas y alternativas. El problema son dónde está la correlación de fuerzas. Entonces lo que tenemos que construir es fuerza ciudadana. Y fuerza ciudadana no de un país, son problemas supranacionales y por lo tanto hay que construir fuerzas supranacionales. Yo les quiero decir, las redes hemos estado trabajando frente al G20 y ha sido un trabajo muy, muy duro. Y adentro y afuera, no solamente adentro como a los gobiernos les gusta, también afuera y en las manifestaciones, como las va a ver aquí también en la Ciudad de México, en La Paz o en Los Cabos, dependiendo de cómo se ponga. La segunda es que tenemos que desnudar la simulación del lenguaje que tiene este G20. Esa es una labor que nos corresponde a nosotros. Ellos nunca van a decir que son simuladores. Nosotros somos los que tenemos que tomar ese papel. Y la última parte que tiene que ver es que efectivamente tenemos que empezar y entender que necesitamos discutir socialmente muchas cosas. Y en materia de desarrollo, el propio concepto de desarrollo donde se confunde, no solamente desde el ángulo del consumo, sino desde la concepción misma de creer que el tener más es vivir mejor. Se requiere pensar, ¿no?, que primero no hay crecimiento ilimitado, ni es lo mismo crecimiento que desarrollo, y que desarrollo no es consumo, ¿no? No es consumo, ni siquiera consumo sustentable, como lo plantearon los hindúes y los de Bangladesh. No es eso. También tiene que ver la otra parte, que es la visión biocéntrica y no antropológica de decir el simple consumo y solamente viendo la sociedad. La naturaleza tiene leyes y la naturaleza hay que respetar las leyes y hay que establecer una relación armoniosa entre la sociedad y la naturaleza. Y no es solamente los límites de sostenibilidad de nuestro consumo, sino el de los límites de la naturaleza. Entonces son derechos de la naturaleza. Hay que cambiar el concepto para entonces entender que desarrollo de la sociedad está vinculado con desarrollo de la naturaleza. Well, I think my co-panelists have answered the audience questions really well, and so I want to respond briefly to Rodolfo's question about what next. In the middle of April, President Calderon is going to meet with the Regional World Economic Forum in Puerto Vallarta. And at this meeting, over 100 chief executive officers will give President Calderon their recommendations for the future of the world economy, a society, environment. I outlined the agenda for you. And we all know how the world works. When the leaders gather in Los Cabos on June 18th, all the decisions will have been made.
But in the middle of April in Puerto Vallarta, all the decisions will still be open. And I hope that civil society has a really strong message that it can also deliver to President Calderon. And here's my opinion, and I'd be very interested in hearing how others feel about this. But my sense, and I may be wrong about this, is that millions of people will gather in Rio de Janeiro for the 20th anniversary of the Earth Summit on June 20th to 22nd, and they will be very, very angry about the concept of green economy that is being promoted by the United Nations at this Rio Plus 20 or Earth Summit. And I also think that lots of people will gather in Mexico City or La Paz or both during the summit and be pretty angry about the vision of green growth, which, you know, I can understand that the anger and to some extent share it because it's about commodifying, putting a price on nature in a way that is frightening and leads to financial speculation and further inequality. But what I would like to see happen is something different. I would like to see civil society put forward a positive vision of whatever you want to call it, sustainable development and green economy. What does it mean in a positive way? Because, you know, we're a very small group here in this room that know and care what the G20 is. Most people don't know or care. And they respond to positive visions. And so, you know, I would like to see that positive vision put forward in Rio and in Mexico City and La Paz, but not ignoring what's really going on. I think that it's important for civil society also to say the green economy and sustainable development does not mean X, Y, and Z. But I think that to mobilize people to care about our shared future, that positive vision is really, really important. And I hope in the middle of April, President Calderon, the Mexican government, and the governments, not just of the G20, but of the G193, hear a message from civil society about the direction that they should go.